Tras las elecciones, la 11ª legislatura arrancó hace unas semanas con más incógnitas que nunca sobre los pactos de gobierno. Decir que todos los partidos aspiran a gobernar con mayoría absoluta o lo suficientemente amplia para no tener que depender de nadie es obvio, pero los caminos hacia el poder se han complicado y las alianzas se han vuelto de obligado cumplimiento si se quiere estar en primera línea. En nuestro país parecía que el bipartidismo iba a perpetuarse y dar la razón a quienes pensaban que la sociedad y los propios partidos políticos han sido muy reticentes y prevenidos a la hora de coaligarse. A nivel nacional, España no ha vivido ningún gobierno de este tipo con base en la Moncloa. Sin embargo, nuestros invitados de hoy nos van a orientar sobre la formación de gobiernos en regímenes parlamentarios y la experiencia de varios gobiernos europeos con amplia tradición en este sentido. El catedrático de la UNED, Ramón Cottarello, colaborador habitual de nuestro espacio, es entrevistado por el politólogo Miguel Candelas. Hola, muy buenos días. Hoy estamos aquí de nuevo en los estudios de Radio UNED para analizar un tema importante tanto dentro de la actualidad política como a nivel general de la ciencia política. Por hacer un símil, digamos que hay partidas de ajedrez que se ganan o se pierden debido a jaque mates fulminantes que ni te esperas y que te sorprenden y que te derrotan. Pero hay otras partidas, a veces, esto cualquier persona que le guste este bello deporte lo puede entender perfectamente, que se quedan enrocadas y atascadas en una situación en la que se produce un equilibrio muy curioso, ¿no? En la que hay una igualdad absoluta, pero nadie quiere mover. Que te toque mover es casi una desventaja antes que un privilegio, porque muevas lo que muevas la ficha que muevas, prácticamente digamos que vas a cometer un error garrafal. Este símil ajedrecístico nos viene muy bien para definir probablemente lo que está sucediendo ahora mismo en el seno de la política parlamentaria española tras el ajustado resultado de las elecciones generales del 20 de diciembre, que nos hemos encontrado con una situación que no conocíamos en la joven democracia española, es decir, una igualdad absoluta entre los distintos bloques que podrían conformar gobierno, con lo cual por primera vez nadie ha ganado con claridad ni nadie ha perdido con claridad. Los partidos se sitúan por ello, los que han obtenido, las principales formaciones que han obtenido representación parlamentaria, Partido Popular, Partido Socialista, los emergentes también, Podemos, Ciudadanos, se encuentran en una situación muy complicada y probablemente, ahora lo vamos a analizar, nos veamos obligados a ir a una repetición de elecciones, o tal vez no, pero en cualquier caso es una situación muy muy compleja y por ello en estos estudios de Radio UNED nos viene muy bien para analizar un aspecto que dentro de la ciencia política es muy importante y justamente aprovechando nuestro caso español, por aquello de ir de lo concreto a lo abstracto, nos viene muy bien para analizar, que es la cuestión de la formación de gobiernos y los pactos postelectorales en los sistemas parlamentarios. Principalmente en las democracias existen dos tipos de sistemas, los presidencialistas y los parlamentaristas. Los presidencialistas, la cuestión es más fácil porque el presidente se lo lleva todo, se elige un presidente y no en primera vuelta, pero generalmente en segunda vuelta, bueno, depende de los sistemas, pero digamos el presidente se lo lleva todo y él elige a su gobierno. En cambio, en los sistemas parlamentarios la cuestión es mucho más compleja, porque el que gana puede no haber ganado. Eso es lo que ha sucedido en España y a raíz de ese tema queremos hablar hoy de la formación de gobierno en los sistemas parlamentarios. Y para ello, bueno, contamos con toda una autoridad y un experto en la materia, que es el catedrático de Ciencia Política de esta misma casa de la UNED, Ramón Cottarello, al que tengo mucho gusto, como siempre, en saludar. Muy buenos días, Ramón. Hola, buenos días. ¿Qué tal estás? Bueno, pues antes de entrar en el caso español concreto, que la verdad que está siendo apasionante lo que estamos viviendo en estas semanas, todos los interesados en la política en general, tanto teórica como práctica, porque es una situación que no conocíamos. Pero para poder, digamos, acotar bien este concepto, este escurridizo a veces, esta dificultad, que los oyentes comprendan bien por qué esa dificultad concreta a veces de articular mayorías en los sistemas parlamentarios con respecto, como yo decía, pues a los presidencialistas, es decir, a
nivel teórico, ¿cómo podríamos de una manera sintética iniciar lo que es pues este fenómeno de la formación de gobiernos y de los pactos postelectorales? ¿Qué podríamos hacer así como una primera intervención para acotar este concepto? Vamos a ver. Las elecciones que fueron hace ya algún tiempo pues han dado un resultado complicado. Es la primera vez que pasa en España, que por cierto de democracia joven nada, porque ya va para medio siglo, que seguir hablando de la democracia joven en España pues no tiene mucho sentido. Es la primera vez que pasa en España, pero que sea la primera vez no quiere decir nada, porque siempre que pasa algo, pues pasa por primera vez, en algún momento habrá pasado por primera vez. En Europa esto es muy frecuente. A los regímenes parlamentarios pues no suelen dar mayorías absolutas. En España tampoco ha habido mayorías absolutas y mayorías relativas. Lo que no ha sido nunca una mayoría relativa tan corta como para que obligue a complejas negociaciones. Esto en Europa es frecuentísimo, así que no hay que ponerse nerviosos. La cuestión que habría que valorar en lo que ha pasado hasta ahora pues está bastante clara. Había una oleada propagandística en el sentido de machacada sobre todo por los llamados partidos emergentes, que a mí no me gusta llamar los partidos emergentes, me gusta más bien llamarlos partidos burbuja. Pues estos partidos burbuja que se apoderaron de los medios de comunicación y soltaron el asunto de que iba a terminar el bipartidismo, y ha resultado que el bipartidismo no ha terminado y que los partidos burbuja que iban a hacer nueva política pues están haciendo la política de siempre. ¿Por qué? Porque es a lo que obliga la dinámica parlamentaria. Esa dinámica parlamentaria en la que cuando la gente quiere algo tiene que negociar. Sí, pero como tú bien comentabas, ¿no? Es una situación que en Europa, en fin, yo justamente a lo mejor no era muy acertado el término de democracia joven, pero claro, digamos en comparación con otras democracias en Europa que ya son más maduras, que ya están más asentadas y que en ese sentido tienen una cierta experiencia, y como tú bien comentabas, esto es absolutamente normal, formación de gobiernos en Alemania, en Italia, en fin, en muchos países que son bastante en ese sentido pluralistas, pues que, en fin, llegar a acuerdos pues es el pan de cada día, y prácticamente la cuestión del gobierno monocolor pues ni se suele plantear. En cambio aquí en España, desde el año 77 hasta, si contamos las constituyentes, ¿no?, las primeras, hasta la actualidad, es que solamente hemos tenido gobiernos monocolores, ¿verdad? Es una situación muy curiosa, o sea, tanto de la UCID, tanto del Partido Socialista como luego el Partido Popular, solamente han sido gobiernos monocolores, ¿no? Por lo tanto, digo, de llegar a un acuerdo, que no está la cosa clara, pero probablemente esta situación ya pues tiene que cambiar, ¿no? Es decir, nos tenemos que acostumbrar a otra manera. Ahora se habla mucho de otra forma de hacer política a nivel de, en fin, de gestos, incluso de marketing, de rejuvenecer ciertas formas de actuar, pero sobre todo, antes que eso, digamos que es más de cara a la galería, sobre todo habría que cambiar un poco lo que es el comportamiento, simplemente de acostumbrarte, pues aunque ganes, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que no parece comprender la formación en este caso que ha ganado, ¿no? Que insiste, el Partido Popular ha ganado las elecciones, pero no con mayoría, y no cesa de insistir en que él ha ganado, que él tiene que gobernar, y como que parece surrealista, ¿no?, que los demás quieran hacer un gobierno que llaman entre comillas de perdedores, ¿no? Pero esto en Europa es muy común, es que es así. En los sistemas parlamentarios no gana el que gana el que logra hacer acopio de fuerzas. Por supuesto, y es que además determinados conceptos que se manejan mucho y que pasan por ahí, la gente acepta sin más, pues simplemente son falsos. Por ejemplo, lo que dice el señor Rajoy de que debe gobernar el partido más votado, eso es absurdo, porque en la Constitución está prevista la moción de censura y por lo tanto lo que importa no es quién ha obtenido más votos, sino quién tiene más escaños. En definitiva, acaba siempre gobernando el que tiene más escaños, porque el caso español es muy típico. Los 123 o ya 122 diputados del PP pues responden a 7 millones y pico de votos. Una coalición de partidos que los sustituyera sumaría más votos, de forma que eso de que debe gobernar el partido más votado pues es que no se tiene de pie, salvo que se suprima la moción de censura. Ningún parlamento va a permitir que gobierne un partido
que tendría que encontrarse con un voto de desconfianza sistemático de una mayoría parlamentaria. Eso es de puro sentido común. Y en cuanto a lo otro, pues yo te insisto, Alemania recuperó la democracia en 1945, 1949, la Constitución de Bonn. En 1969, 20 años después, nadie hablaba de la joven democracia alemana. Nadie. Eso de la joven democracia es que no solamente es un concepto cronológico, es un concepto psicológico. Es que los españoles están tan poco acostumbrados a la democracia que cuando lleven siglos de democracia seguirán diciendo que es joven. Porque es que carece de sentido. Y claro que pasan estas cosas en la democracia y no debe, en las democracias, y sobre todo en las democracias parlamentarias, y no debe ser motivo de escándalo. Lo que es motivo de escándalo es que sus señorías conviertan los pactos, las coaliciones y las alianzas en asuntos de negra honrilla y que vayan por ahí diciendo yo jamás pactaré con fulano cuando media hora más tarde van a tener que pactar con fulano, con mengano y con zutano. Es decir, una mayor flexibilidad política, tanto entre los políticos, entre los electores elegidos como entre los electores, es muy conveniente en España. Sí, justamente esto que comentas me viene al hilo de una cuestión precisamente, ¿no? de que los españoles hasta psicológicamente parece como que estamos poco acostumbrados a la democracia. Y bueno, y se ha hablado mucho, por ejemplo, estamos justamente, ¿no? En un lugar para hablar también de teoría política, ¿no? Y, en fin, en las teorías, digamos, de lo que es la participación ciudadana, la forma que hay siempre se ha comentado, ¿no? Que que los países nórdicos hay más, y en general del norte de Europa, ¿no? Hay una cultura más ciudadana, ¿no? Más participativa, y que aquí tradicionalmente, en países del sur de Europa, donde entra España, hay una cultura más de súbdito. Esto se rompe en el 2011 probablemente, ¿no? Cuando la gente se reengancha a la política por diversos factores, ¿no? La crisis, el 15M, en fin, hay varios. Pero, sin embargo, puede ser un enganche, no sé cómo lo ves, a lo mejor circunstancial. Y en este sentido hay una teoría que circula, y justamente al hilo de lo que comentabas te la quería comentar, que es por qué los partidos políticos están en una situación en la que el escenario más probable ante la imposibilidad, digamos, de la aritmética parlamentaria ha sido diabólica en ese sentido, ¿no? Y es verdad que es muy difícil formar, digamos, distintos tipos de gobierno lógicos. El Partido Popular con Ciudadanos no suma, el Partido Socialista con Podemos no suma, y en el caso de la segunda opción tendrían que aglutinar otro tipo de formaciones que les llevaría a asumir contradicciones internas muy importantes tanto unos como a otros. El escenario de la repetición de elecciones es probable. Sin embargo, ningún partido quiere hablar de la repetición de elecciones porque ninguno quiere asumir, digamos, el coste de ser él el culpable. Esto tiene que ver en el fondo porque nos hemos, a lo mejor, la sociedad española cansado o hastiado de un año de tantas elecciones, tantas convocatorias electorales. No estamos, a lo mejor, acostumbrados a un bombardeo tan sistemático de la política justamente porque no teníamos esa cultura participativa, y en el fondo ahora mismo los partidos tienen miedo de ir a unas nuevas elecciones porque la población podría estar ya cansada. Pues algo de eso habrá, supongo, porque en el año 2015 hubo 4 convocatorias electorales. Lo que sucede es que, claro, España tiene numerosos problemas, como todos los países, pero tiene uno muy específico que lo distingue del resto de los países europeos, que es el contencioso territorial en Cataluña. Si uno mira lo que ha pasado en los últimos meses, pues uno ve con claridad que en Cataluña había una situación similar a la que se dio en el conjunto del Estado después de las elecciones del 20 de diciembre, y los catalanes lo resolvieron. Se evitaron las nuevas elecciones. Y en el conjunto del Estado eso está por ver. Lo cual, pues claro, quiere decir algo respecto a, si nos ponemos estupendos a hablar de eso, de la cultura política de la gente, quiere decir algo acerca de la cultura política de los catalanes y la cultura política del conjunto del Estado español, que parece que también es diferente. Y por descontado que claro, que después de 4 elecciones, que haya una más en el conjunto del Estado, porque los diputados son incapaces de ponerse de acuerdo en una fórmula viable de gobierno, y que haya que gastarse, el otro día leí un cálculo, unos 140 millones de euros de nuevo en repetir
toda la parafernalia de las elecciones, pues es una cosa que como se pueda adjudicar la responsabilidad a un partido, ese partido probablemente lo pagará caro. Sí, por eso nos encontramos, digamos, ante una situación bastante compleja. Se supone que los llamados padres de la Constitución, ¿no?, los que, en fin, elaboraron todo el entramado constitucional y después en concreto, ¿no?, lo que tiene que ver con el reglamento electoral, el sistema electoral para las elecciones al Congreso de los Diputados que se elaboró en teoría, en fin, esa circunscripción provincial, esa ley DONT, es decir, este sistema tan particular se elaboró justamente para garantizar que hubiera mayorías y gobiernos estables. Justamente ahora que todo eso se ha roto, que justamente el sistema electoral tal como está hecho ha dado lugar a un arco parlamentario absolutamente, como yo decía, diabólico, a efectos de encontrar una mayoría con mayor o menor estabilidad, pero al fin y al cabo que pueda asumir la responsabilidad del gobierno, podemos estar obligados a una reforma, digamos, de la ley electoral, simplemente por una cuestión funcional. Yo creo que estamos obligados a una reforma de la ley electoral por justicia y por sentido común. Este sistema electoral es un sistema electoral proporcional en el nombre, pero no en la realidad. Es el más desproporcional de todos los sistemas proporcionales. Es tan desproporcional que es incluso más desproporcional que algunos mayoritarios, por ejemplo, algunos de la Commonwealth, ¿no? Y no estaba pensado para conseguir gobiernos estables, estaba pensado para que gobernara la derecha, que es para lo que se hizo el sistema electoral, para lo que se establecieron las circunscripciones de las provincias y se dio sobre todo un mínimo de 2 diputados por provincia. ¿Qué sentido tiene dar 2 diputados por provincia? Si, por ejemplo, una provincia no tuviera habitantes, también tendría 2 diputados. Tendrían que salir los de las provincias de al lado a elegir a los hipotéticos 2 diputados. Ese es el sentido de darle una sobrerepresentación a las regiones de talante más conservador. Y lo que se pretendió. En consecuencia, ese sistema electoral hay que cambiarlo de arriba abajo. Y si se me permite algo, y para no equivocarse y para que no vuelvan a colocarles un sistema electoral que en el fondo la gente no quiere, yo le recomendaría al legislador que copiara tal cual el sistema alemán, que es el sistema más proporcional del mundo. Es interesante esa propuesta, pues justamente para ahondar en ello, explica un poco, también para hacer un ejercicio, ¿no?, de sistemas políticos comparados, explica un poco a grandes rasgos cómo funciona el sistema político alemán y justamente qué podríamos extrapolar de él para el caso español. Está clarísimo. Yo comparé. De hecho, la Constitución está, entre otras cosas, bastante plagiada de la Constitución alemana y de la Constitución italiana, de forma que tampoco estamos descubriendo nada nuevo. Yo no solamente copiaría el sistema electoral alemán, sino que también copiaría el sistema de las 2 cámaras. En lugar de tener 2 cámaras aparentemente colegisladoras, como tenemos los españoles, que también es falso porque el Senado realmente no pinta nada, pues tener una cámara legisladora en sentido pleno, que es el Congreso, y luego tener algo parecido al Bundesrat alemán, que no es una cámara legislativa, ni siquiera es una cámara representativa, pues que está compuesto por delegaciones de los Estados federados, pero es una cámara que tiene un enorme poder de veto sobre la legislación de la Cámara Baja en todas aquellas materias que afectan los intereses de los Estados. Eso está muy bien pensado, Alemania funciona estupendamente y eso se podía imitar en España. Y en cuanto al sistema electoral, pues es lo mismo. Es una mezcla de sistema mayoritario y sistema proporcional. La gente tiene la posibilidad de dividir su voto, de hecho no, en realidad vienen a ser 2 votos, pero en una sola papeleta, donde por un lado elige un partido y por otro lado elige un diputado. Es decir, que existen las prácticas del sistema mayoritario de elección personal de los diputados individualizados, que es algo que se echa mucho de menos en España, y existe la elección por lista, la elección de partido, en el que los escaños se reparten según el orden en que están elegidos los diputados. Y esa mezcla da como resultado que, según todos los cálculos hechos, Alemania es el primero o el segundo
país del mundo en orden de proporcionalidad, entendiendo por proporcionalidad una relación racional entre los votos que se obtienen y los escaños que también se obtienen. Y esa proporcionalidad de los alemanes solo tiene un defecto, pero que no es un defecto, que es que, claro, lógicamente, al ser así la elección, el número de diputados no es fijo. Puede haber alguno más, puede haber alguno menos. Normalmente pues son 3 o 4, que vienen además bien desde Berlín generalmente. Pero eso no quiere decir nada, hay que tener la flexibilidad para eso. Esa idea de los españoles de que tiene que haber 350 diputados, y no 349 ni 351, sino 350, es perfectamente ridícula, ¿no? Es decir, que eso se podría salvar. Y eso daría a España un sistema más representativo, más ágil y más eficaz para resolver los problemas de los ciudadanos, que es lo que dicen los políticos que están siempre queriendo hacer, pero que nunca hacen. No, la verdad sería Sería importante ya tener en cuenta, evidentemente, y lo podríamos extrapolar bien el caso alemán, pero bueno, como dices tú, también del deber ser al ser, pues por desgracia hay un trecho. Estamos ya llegando próximos al final del programa y te quería preguntar sobre todo por un poco por las estrategias y las distintas combinaciones, y que te mojaras brevemente en pros y contras de cada uno de ellas y tú qué ves más probable. Más o menos se han planteado 4 grandes opciones, ¿no?, para desatascar esta situación, como yo decía, en esa difícil partida política de ajedrez ahora que estamos viviendo en el Parlamento español, ¿no? El primero es el pacto de PP y de Ciudadanos con la abstención del PSOE, muy poco probable, ¿no? Pero bueno, está ahí. La segunda opción que se ha planteado, un poco más probable, aunque a mi juicio tampoco mucho, sería un gobierno de la gran coalición, ¿no?, entre Partido Popular y Partido Socialista. La tercera opción sería un gobierno entre el Partido Socialista, Podemos, con apoyos de los partidos que están inmersos en el proceso independentista de Cataluña, lo que es muy complicado, digamos, porque afloraría grandes contradicciones en un lado y en otro. Si se acepta el referéndum, el PSOE se quiebra; si se niega el referéndum, probablemente es Podemos la que se quiebre. Y la cuarta opción es la repetición de elecciones, que como tú bien comentabas, a lo mejor vamos a ella, pero nadie quiere asumir los costes. Analiza brevemente estas 4 opciones y más o menos cómo las ves para ir concluyendo el programa. Sí, que me preguntas, pero ya las has hecho tú. Pues está clarísimo. La gran coalición, lo ideal sería, claro, que el PP y Ciudadanos pudieran gobernar por su cuenta, pero no pueden. Con lo cual, claro, el señor Rivera dice que no, que él se abstendrá, etcétera. Si tuviera 90 diputados en vez de tener 40, habría que ver lo que pasaría. Pero como no es el caso, pues ya está, aritméticamente es imposible. Luego, además, la gran coalición es imposible porque resultaría ridículo que hubiera un gobierno del PP y del PSOE, cumpliendo el PSOE en su programa, de derogar todo lo que ha aprobado el PP los 4 años anteriores. Sería un gobierno que estaría dando marcha atrás sistemáticamente durante 4 años. Eso yo creo que resultaría ridículo hasta para España. La posibilidad, pues las otras posibilidades es que se dan una situación verdaderamente pintoresca y casi diría yo de justicia divina. Resulta que la posibilidad de que se pueda formar un gobierno con el PSOE como eje central y sus diversos aliados depende siempre, se mire como se mire, del apoyo de los independentistas catalanes. Y aquí nos encontramos con la paradoja de que el gobierno de España depende de los votos o la abstención de quienes quieren romper con España. Eso es verdaderamente pintoresco. La última opción, la repetición de elecciones, pues yo creo que según se levantan los políticos un día sí y otro no, a veces piensan que sí les interesa y a veces que no, porque a los políticos, como nos pasa al conjunto de los seres humanos, el futuro les es tan impredecible como a todos. Pues bueno, con estas, la verdad, sabias reflexiones finales nos quedamos. Yo creo que, como tú dices, se levanten de un modo, se levanten de otro. El futuro es incierto, ¿no? Es un país extraño, como diría el historiador Josep Fontana, pero sin duda los apasionados por la política, yo creo que esta época que estamos viviendo es absolutamente apasionante porque, como tú comentabas, es nueva para lo que hemos
hemos estado acostumbrados en la... y ya no voy a decir, efectivamente, ya no voy a decir joven, lo que hemos estado acostumbrados en la democracia española en las últimas décadas. Puede pasar de todo, puede salir un gobierno o el contrario, podemos ir a elecciones, y la verdad, como yo decía, volviendo a esa metáfora, ¿no? Esta partida de ajedrez tan atascada o no tan atascada, a lo mejor, yo creo que tanto para los interesados a la política a nivel general, como para los politólogos y para los estudiantes del grado en ciencias políticas de la UNED, de esta casa, pues yo creo que el ejercicio de reflexionar sobre la formación de gobiernos, sobre la complejidad en los sistemas parlamentarios, sobre la forma de articular mayorías en última instancia, ¿no? La manera de poder llegar al poder en las democracias y de ejercerlo, ¿no? Para, tanto en un sentido como el otro, debe ser de un gran interés, y desde aquí pues invitamos a la reflexión y al análisis, y bueno, y por último, en fin, ante todo, dar las gracias a Ramón Cottarello por haber estado aquí con nosotros, ilustrándonos con tus reflexiones. Muchísimas gracias. Te lo aseguro, pero déjame terminar con una pequeña observación. Es bueno que pasen estas cosas, es bueno que la gente tenga que enfrentarse a las novedades y que se le planteen problemas que nunca ha tenido, porque tiene que aguzar el ingenio y resolverlos. Y en un país tan aficionado a la tauromaquia, y tan aficionado a la que yo, por supuesto, no soy nada aficionado, pero en fin, y como vivo en España, pues estoy contagiado de la terminología y la metafórica de la tauromaquia, pues animaría a sus señorías a hacer uso de los mandatos de la ciencia del toreo a la hora de resolver un problema, de tener una coalición en una situación difícil, de torear un morlaco imposible, que son ¿cuáles? ¿Qué hace el buen torero? ¿Qué hace el buen matador? Parar, templar y mandar. Pues que hagan eso. Pues nos quedamos con esa reflexión. O sea, la política será ajedrez, será toreo, pero sin lugar a dudas es apasionante. Muchas gracias, Ramón. Gracias a vosotros. Es muy probable que desde la fecha que grabamos este espacio algunos puntos se hayan modificado, pero nos quedamos con lo importante de esta interesante charla que ha mantenido Miguel Candelas, politólogo, con el catedrático de Ciencia Política de la UNED, Ramón Cottarello. Cottarello nos ha recordado que en este país hay una resistencia a los gobiernos de coalición que no se da en otros. Un rápido repaso al panorama gubernamental mundial nos indica que los países más desarrollados y la mayoría de los países europeos llevan más de medio siglo gobernados por coaliciones, sean estas mayoritarias o minoritarias, lo cual demuestra que compartir responsabilidades de gobierno con otras formaciones políticas permite expresar mejor los principales valores de la democracia. ¿Por qué hay que recelar del pluralismo político? En este punto nos despedimos. Como siempre, gracias por elegirnos, y ya sabes que puedes escucharnos en Radio 3 desde el canal .uned.es y en YouTube en UNED Radio. Hasta mañana.